La Mesa Interinstitucional Voces de Paz es un espacio de articulación de instituciones públicas, privadas y de organizaciones sociales y comunitarias que tienen en su centro de acción la preocupación por la implementación del acuerdo de paz logrado entre el Estado colombiano y las FARC. Desde esta plataforma hemos propuesto espacios que permitan realizar reflexiones frente al seguimiento, evaluación e implementación del acuerdo y del proceso de paz en general. Igualmente, Voces de Paz trabaja al unísono con iniciativas de paz, en especial en el departamento de Antioquia. Así pues, en el marco de la conmemoración de los 4 años de la firma del acuerdo, la Mesa Interinstitucional Voces de Paz ha querido conmemorar esta fecha a través de una serie de entrevistas a personas claves para abordar la evaluación y grado de ejecución del mismo. En esta oportunidad realizaremos la conversación con Berta Lucía Fríes Martínez. Bienvenida, Berta Lucía. Buenas, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y a ti te agradecemos tu espíritu colaborativo para con este espacio, pero también, como enseguida lo veremos, tu compromiso y tu esfuerzo en pro de la paz y la reconciliación. Pues bien, Berta Lucía Fríes Martínez es víctima del atentado de las FARC al Club El Nogal. Estuvo 8 años incapacitada por este atentado. Es directora del proyecto Encuentros Transformadores entre Víctimas y Victimarios, ejemplo de reconciliación. Es consultora de empresas en procesos de transformación. Berta Lucía es politóloga y administradora de la Universidad de los Andes. Es máster en Desarrollo Social de CINDE, es pedagoga y máster en Innovación de la University of Massachusetts Boston. También tiene una maestría en Responsabilidad Social en Harvard Kennedy School y es directora ejecutiva de SEC International, conferencista nacional e internacional. Lo primero que se me ocurre, Berta, para conversar contigo es con esta hoja de vida tan hermosa, tan importante, ¿qué haces tú metida en estos procesos de paz, en estas iniciativas de reconciliación y de convivencia en Colombia? Bueno, Mauricio, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que yo soy consultora de empresas y desde hace ya, van a ser 30 años, dentro del tema que yo trabajo son procesos de transformación y dentro de los temas de transformación está todo el tema de sostenibilidad. Eso es para ir dando contexto. El segundo contexto que quiero dar, ya lo mencionaste, yo soy víctima del atentado de las FARC al Club El Nogal. Y el solo hecho de haber vivido lo Berta, ¿el atentado fue en qué año, perdón? en el 2003. 2003. Y el hecho de haber vivido este atentado y yo quedé muy incapacitada solamente moviendo 3 dedos porque me cayó una pared encima y me rompió la columna a nivel cervical. Y esto, rápidamente, como para dar un contexto chiquito, esta parte es la que conecta miembros superiores e inferiores. Me obligó, pues quedé sin movilidad y tuve que aprender a moverme. Yo era deportista de alto rendimiento. Entonces, dando este contexto, yo odio a las FARC durante estos años de recuperación, impedida totalmente, pero también me lleva a un proceso de mucha reflexión. Y cuando yo
tengo la posibilidad de que ya me dan de alta 8 años y medio después, vuelvo a Colombia y comienzo a encontrarme con víctimas, yo digo, oiga, hay mucho que hacer por víctimas, fue lo que pensé inicialmente. Pero después de que me entero de que el proceso de paz está en ese proceso de que se está dando, yo digo, definitivamente yo tengo que aportarle a la paz. Tengo que aportarle a la paz y, y ahí es donde yo me voy embarcando sin darme cuenta, porque yo misma decía, yo no quiero que a nadie le pase lo que a mí me pasó, pero también tengo esa posibilidad de conocer, comenzar a meterme a defender algo que es muy importante, que lo aprendí después, lo que las víctimas queremos que nos digan la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron las cosas? Y me volví una defensora de entender la verdad. Entonces yo comienzo a subir como una escalera poco a poco y me doy dando cuenta de que lo primero es que es una defensa por la dignidad, por la vida, por la paz, por la convivencia, y es independiente de cualquier profesión. Casi que es un llamado que yo hago de que todos deberíamos estar volcados en este país, no importa la profesión, a reconstruirnos. Y es por eso que yo me meto en este camino. En ese recorrido y en ese camino, digámoslo, ascendente en toma de conciencia, surge o concibes, modelas y perfilas el proyecto que se llama Encuentros Transformadores entre Víctimas y Victimarios. Cuéntanos qué es eso, Berta. A ver, voy a echar también para atrás un poquito. Yo vengo del mundo, como lo dije hace un momento, del mundo de la consultoría y comienzo a trabajar desde la consultoría organizacional, cómo hacer procesos de transformación al interior de las organizaciones. Y pues con la empresa con la que yo trabajo, ubicada en Boston, el tema central era cómo generar esos cambios. Y cuando uno le dicen esas transformaciones, ¿en dónde están? Y los que me están escuchando dirán, a uno a veces le dicen, hay que mejorar el clima organizacional, el PIG, el mercadeo, etcétera. Pero siempre nosotros decimos, lo que hay que comenzar a trabajar es en la transformación del ser humano, que es el que mueve las organizaciones. Sobre esa premisa es que yo digo, ve, si esto lo hemos hecho durante tantos años en las empresas, ¿por qué no utilizar esta metodología adaptada a la paz? Y se llaman encuentros transformadores. Y la verdad que es aquí donde yo me voy metiendo y entiendo la transformación como algo nuevo, que no existe, eh, por un lado. Y los encuentros son esos encuentros entre personas, en este caso muy concreto, entre víctimas y victimarios, que logramos reunirlos en distintos momentos y cómo se van transformando desde el punto de partida, ¿sí? Eh, y me voy dando cuenta de que yo no tengo soluciones, pero lo que sí tenemos es tenemos metodologías para facilitar que la misma gente, a través de sus encuentros transformadores, encuentren las soluciones. Pero además no solamente las encuentren de cualquier manera, sino que vayan viéndose cómo se van relacionando los unos a los otros. Y eso lo digo porque muchas veces la tendencia en estos encuentros, no solamente en estos, sino en la vida y en nuestro país, es que hacemos muchas reuniones y decimos, pues son encuentros. No, Ajá. nosotros no tenemos muchas veces ni siquiera la capacidad de relacionarnos, de escuchar al otro, de escuchar, y siempre, inclusive, andamos con prejuicios cuando nos encontramos con otro y no le damos ni siquiera el beneficio de la duda de que el otro puede tener una serie de ideas que nos pueden aportar, ayudar en el camino que queremos caminar, en este caso, el de la paz.
Entonces ahí es donde yo me voy metiendo. Esto tiene un modelo, un programa y unos diálogos transformadores. Y es todo una serie de piezas que vamos trabajando a lo largo de los encuentros transformadores entre víctimas y victimarios. Y a mí me gustaría, yo tengo algunas cosas que puedo compartir acá. Esos encuentros transformadores, eh, aquí, no sé si lo están viendo, Claro esos, que lo estamos viendo muy bien. estos encuentros transformadores, pues Ajá, pongámonos en el contexto de que nace el sistema de verdad, de la justicia, de reparación y no repetición, perdón, y no repetición. Entonces decimos, bueno, si esto es lo que nos está trayendo este sistema, y yo como víctima me doy cuenta de que es clave, y ya he tenido una serie de encuentros con víctimas, de que es clave buscar la verdad, que es clave perdonar, reconciliarnos, y que esto nos va a llevar para convivir, para lograr que entre todos, si tenemos un cultivo, lo trajemos conjuntamente, si tenemos que construir una carretera terciaria, lo podamos hacer y para llegar a construir paz. Entonces, vamos creando una metodología que es como un currículo, y que ustedes tienen acá, es para mostrarles que tiene, o sea, que no es así nomás, que no es encontrarnos y se acabó, no. Esto tuvimos que estudiar, revisar qué era el sistema, tuvimos que pensar qué es lo que, gracias a las relaciones con las víctimas y muchos encuentros, comenzamos a ver cosas que se repetían siempre, para poder llegar y decir, ok, ¿qué montamos y cómo lo montamos? Y, y qué es lo que estamos buscando, que la gente cambie actitudes, ¿sí? La manera de relacionarnos. Y una cosa que es clave que buscamos siempre es que la gente en estos encuentros transformadores tiene una receta, que es, digamos, ¿cuál es el ingrediente secreto? Es cómo generamos confianza desde el punto de partida entre las mismas víctimas que nunca se han visto y entre víctimas y victimarios, cuando se encuentran, ¿cómo generamos esa confianza? Ese es el ingrediente secreto. ¿Cómo generamos ese ambiente que la gente se sienta eh, bien y que puedan construir en ese ambiente? Porque esa es la clave. Si yo no me siento bien en un espacio, yo me cierro, me enconcho, no hablo, no digo. Y eso es lo que buscamos en esto. Berta Lucía, veo en el modelo metodológico en la cúspide del crear desarrollo sostenible y tú planteabas, por ejemplo, la identificación de una obra de camino o una vía terciaria. Sí. ¿Cuándo en la metodología llegamos a estas acciones de desarrollo sostenible y que indudablemente impactan en la generación de confianza en el territorio? Mira, es que la sostenibilidad, a ver, obviamente nosotros vamos dando herramientas, pero la primera parte, digamos, de la sostenibilidad es esa parte que es clave de que ese ser humano que, llamémosla la víctima inicialmente, que se ha sentido agredida, minusválida de alguna manera, eh, que, porque además aquí en el tema de las víctimas yo he encontrado un patrón que se repite, que las víctimas, yo lo digo coloquialmente, es como el mugre que uno mete debajo de la alfombra, esa, Ajá. que es un sentimiento de las víctimas que se sienten muy mal. Entonces, ¿dónde arranca la sostenibilidad? La sostenibilidad arranca en ese ser humano que se comienza a sentir, oiga, yo puedo perdonar, oiga, yo me siento mejor en este proceso, porque es un proceso donde se les dan herramientas para que la gente reflexione sobre ese perdón, que es clave, y por qué además no perdonan, qué es lo que los ancla a no perdonar y qué les permite reconciliar. Entonces ellos van avanzando en ese caminar
y ya yo he podido irte contando anécdotas en donde hemos dejado territorios donde ya quedan víctimas y victimarios listos para, hagamos la carretera. El caso Mutatá, Eso. o el caso de comenzar a hacer cosas de manufactura conjuntamente, víctimas Ajá. y victimarios. ¿Por qué? Porque ya hemos tendido unos puentes, ¿sí? Y por eso la metodología tiene algo muy importante que es cómo, y aquí lo señalo, cómo generamos ese relacionamiento. Ajá. Es que para que nosotros lleguemos a construir paz, tenemos que haber pasado por estos. Es como ir subiendo una escalera. Y esas son las herramientas que nosotros damos, que es como subir una montaña, que hay que darles, y más adelante se las puedo mostrar, que hay que subir, darles, o sea, que vayan hidratados, que vaya subiendo esa víctima y ese victimario también, que vayan subiendo y que hayan entrenado lo suficiente para poder subir la montaña, que sepan cuándo parar, que sepan cómo decir las cosas, que sepa el otro reconocer a través de algo que llamamos la empatía en los dolores del otro. Y esto que llamamos el currículo se le da tanto a víctimas como a victimarios. Y es intensivo, pero además es como si tuviéramos, eh, hagan de cuenta, una junta médica. Entramos, así, Berta, y de entrada van las víctimas con los victimarios en el mismo espacio a cubrir el camino del currículum o es por aparte, ¿cómo es? mira, nosotros hemos evolucionado en esto. Ajá, Nosotros, y aprovecho la foto que está ahí, cuando comencé yo con esto, y ya me meto, fue porque Noruega me invitó al Centro Nobel de Paz y me dijo, cuente esta historia que ha venido haciendo. Y al final el primer ministro me dijo, ¿y usted qué quiere hacer? Y le dije, yo quiero continuar en esto. Entonces fue como entré y cuando yo arranqué, lo primero que hice fue hacerlos conjuntamente. Esa fue una primera experiencia. Pero en este proceso uno va aprendiendo, porque ese es el caminar, ver en lo que es mejor y porque uno tiene que tener una oreja muy grande de entender qué es lo que puede seguir siendo mejor. Hoy en día hemos llegado al punto en donde encontramos, entonces me voy a ir moviendo, eh, hacemos estos diálogos transformadores y lo hacemos entre víctimas y victimarios y lo hacemos con esta metodología que les estoy contando, en donde tanto ahora las víctimas nos tomamos unos días con ellos y ahora nos tomamos unos días con las FARC. Con las víctimas tenemos unas fichas de esas 20, 25, 30 personas que vienen al encuentro y después nos vamos a las FARC, trabajamos esto mismo que con un elemento perfecto, diferenciador, como si fuera un comité médico. Mire, aquí muy tenemos bien. a Ujú. Jacinto, José y María, y termino con esto. ¿Cómo este Jacinto, José y María tienen qué dificultades y ustedes, señores FARC, cómo van a trabajar Es, esa empatía para conectarse con esta persona que, eh, y lo puedo mostrar ahora, que está desfigurada, que perdió a su mamá, que perdió su tierra, que los está detestando, y con cada caso comenzamos a ver cómo se van a aproximar. Y ese es muy bien. parte del secreto de esto. Sí, Muy bien. Mauricio. Berta, eres tan amable bajarnos un poco la cámara para que podamos Ahí, enfocarte mejor. Muy ahí, bien. Muchas gracias. Perfecto. ok. Muy bien. Entonces hemos hablado de, por ejemplo, el territorio de Mutatá. Podríamos, Berta, que nos cuentes como algunos avances en los encuentros transformadores entre víctimas y victimarios. Claro. Aquí, eh, bueno, lo primero que he de decir de que para llegar a todo esto, ¿qué tuvo que pasar? Uno, personalmente.
para entender, yo tuve que entender quiénes eran esos reinsertados, quiénes eran FARC, ELN, paramilitares, porque mi cabeza no me daba para entender de que estos grupos armados hicieron todo lo que hicieron. Entonces fue una parte de investigación. Después eh, tuve un acercamiento con las FARC y aquí firmamos un acuerdo, que eso también fue clave, porque a partir de ahí eso nos permitió ir tendiendo puentes. Ese acuerdo nos llevó a que teníamos, y está escrito, que íbamos a hacer encuentros de reconciliación con valores. Así fue como los llamamos inicialmente, por eso te digo que ese fue el punto de partida. Y en esos encuentros transformadores, los primeros que hicimos fueron los del Club El Nogal. Entonces, había que reunir a las víctimas, prepararlas, ese fue, digamos, el primer laboratorio, y nos fuimos y nos sentamos con las FARC. El segundo laboratorio grande que yo hice fue que me fui directamente a ahí en esa época se llamaban las zonas veredales. Sí. Aquí muestro una donde esa es mi casa y pernocté y estaban en proceso de entregar las armas. Y yo dije, yo quiero escucharlos a ellos directamente y ver qué están pensando. ¿Por qué? Porque es entender esas historias para poder construir. Y en ese proceso se hace el primer encuentro con las víctimas del Nogal y aprendemos que cómo impacta esta verdad después de 13 años que nos digan a nosotros, sí fuimos nosotros los que pusimos la voz. Entonces me devuelvo aquí a la zona veredal. Para mí fue importantísimo en ese encuentro ir y escucharlos a ellos y escuchar a todos los grupos de distintas edades de las FARC, de, oiga, hagamos este encuentro transformador, ¿quiénes somos ahora armados y a dónde vamos a ir? Y con ellos comenzamos a construir quiénes eran y hasta dónde iban. Hicimos varios ellos mismos hicieron sus escenarios. Vuelvo y digo, trajimos las metodologías, ahí me ven con la pinta de camarada, porque al principio ellos pensaban que yo era la camarada. Ellos vinieron a saber de mí al mediodía de ese día, de que yo no era la camarada, porque yo llegué y les dije, yo los odié a ustedes. Y los odié, y los odié, y les comenté toda una historia. Pero eso fue tan importante que hubo un switch en ellos mismos. Cuando termina, y es a donde quiero mostrar cuál fue la transformación. Ellos terminan este encuentro de 2 días con este grupo y con muchos más. Yo me quedé como 20 días en las zonas y fui viajando a varios. Se levanta una de ellas, señora Bertica, le pido perdón por todo lo que le hicimos. Estos no fueron, fue otro grupo, obviamente. Y se fueron levantando las mujeres de las FARC a pedir perdón llorando, y después los muchachos. Para mí eso fue clave, porque ellos me decían, gracias por venir, porque nos está dando la posibilidad de pensar de que nos van a perdonar y de que nos vamos a reconciliar. Ahí fue un encuentro transformador. El Nogal que hicimos, el primero, terminamos todos abrazados con las FARC. Y no por Estocolmo, sino porque vimos un tema humano, porque hubo un momento en que yo los senté, dividí los grupos y se sentaron víctimas y victimarios juntos, y todos me miraban como diciendo, ¿usted por qué nos sentó juntos? Y les dije, ahora vamos a crear los valores y comportamientos para la reconciliación. Y en ese proceso se sientan y comienzan a preguntarles si ustedes cómo comen, dónde duermen, los hijos, y terminaron en carcajada. Es cómo entra el proceso de humanización. Aquí, ¿cómo van? Aquí les muestro todos los que hemos hecho. En el pueblo en Nogal, con comunidades indígenas, empresarios, mujeres de violencia sexual por FARC, de AUC también, desplazados que están ubicados en Kennedy, en Soacha, madres de soldados muertos, militares amputados, territorios, comunidad transgénero. Esto por un lado, pero también aquí les estamos mostrando que aquí están las FARC y las AUC. O sea, el programa es para ambos. Avances, y doy ejemplos. Aquí estos son madres de militares y soldados amputados. Ellos entran llorando, odian a las FARC, los detestamos,
La madre dice, yo no me he quitado el luto de mi hijo hace 15 años. Los preparamos, entran las FARC y comienza a llorar. Esta mujer comienza a llorar, la de luto, y se va aprendiendo el llanto entre todas las mujeres, porque ven a Timochenko, que está. Y cuando lo ven, lloran porque era como asociar, ese fue el que dio la orden de que mataran a mis hijos. ¿En qué termina esto? En que hacen un pacto de perdón y reconciliación. No solamente termina en un papel. Este señor de la silla de ruedas que está acá, soldado, al cabo eso fue en febrero, 3 meses después, en plena pandemia, me llaman los de las FARC y logramos que a este soldado, eso puso las FARC una tutela en donde le devolvieron la salud a este soldado. Llamamos a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a Naciones Unidas, bueno, a todo el mundo a celebrar esto, porque es que es las FARC ahora buscando darle salud a este señor. Ejemplo, Mutatá. Aquí en Mutatá tenemos de todo como en botica. FARC. Yo llego a Mutatá, zona bastante complicada, y yo sé que las FARC están armadas, porque mi esquema de seguridad me lo dice. Pero después me entero de que todos están armados. Y en un momento el ingrediente secreto es confianza. Y cuando arrancó el tema de la confianza, esta señora que habita en Mutatá, pero no la conocen a ella, pues porque esa es parte de nuestra cultura, que todo el mundo tapa, nadie quiere contar quién es quién, comienza a llorar y señala y le dice a este dirigente de la FARC, usted mató a mi hermana y a mi cuñado y me quedé con 6 hijos. Y comienza. ¿Pero estaban armados antes de la dejación de las armas o inclusive después? Ahí están, en este sitio, ahí donde estamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está asustado en Mutatá de que algo va a pasar. Ya. Quiero cerrar esto, es que ella lanza esto y después se levanta alguien que tiene, que no tiene pierna y dice yo soy ex-Saucé, y después se levanta ex-Clan de los Pitufos y comienzan todos a compartir. Oye, parece un juego de ping-pong. Tú estuviste en tal batalla y matamos a no sé quién, y comenzaron ellos a preguntar, ¿y ustedes saben de fulanito? Sí, ese murió no sé dónde, no, ese no, y es que mi familiar está desaparecido. Y comenzó una conversación que yo nunca me imaginé que esto fuera a terminar así, y yo sabía que todos estaban armados. ¿Cómo termina esto? Fuera de que se hace esto, estos encuentros tienen un elemento lúdico, de que hacen obras de teatro, cantan, bailan, hacen de todo. Se van al espacio territorial de las FARC. Llevaban un año ahí y nadie los había ido a visitar. Presentan la obra de teatro allá. Las FARC los reciben con un sancocho, con una serenata, y el resto les llevan regalos a las señoras de las FARC y a los niños. Se quedan todo el día. Un indígena que estaba dentro del grupo decide llevar a 6 indígenas para que les hagan un baile a las FARC. Estos se han dedicado a construir vías terciarias. Este caso concreto. ¿Sí? Y puedo seguir contando de desplazados. Desplazados en el caso Suacha. Yo escucho la historia, le llevo las fichas a Timo. Timo ha sido un gran partner mío. Y se darán cuenta de la familiaridad que tengo con él, al igual que con Carlos Lozada, con Sandra, con todos ellos. Y les recuerdo a todos, duré 8 años y medio incapacitada, pero ya con ellos yo me reúno todas las semanas. Y le digo, Timo, tengo este caso de desplazados. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero tengo este caso concreto. Mira este muchacho, quinceañero, mira una bala de las FARC. Dice, ustedes no me pueden devolver mi rostro, el que me quitaron cuando yo era un adolescente, los años 90. Ustedes no pueden devolverle la alegría a mi madre, ustedes no pueden devolverme a mi padre. Una bala. Dicen que a este muchacho lo mandaron a las FARC, lo mandaron a
a matar. Quedó vivo, le desfiguraron, se dan cuenta la cabeza cómo quedó. Hoy en día tapé la cara, quedó desfigurado. ¿Qué pasó? Este muchacho, pues yo le digo muchacho, tiene 40 años. Este odiaba a las FARC desde un principio. Tuvimos que trabajar mucho con él, ¿sí? Yo le conté el caso a Timo y al grupo de las FARC. Y cuando Timo se encuentra, le ve la cara, lo primero que Timo me dice es, yo tengo un hijo y yo no quisiera que le pasara lo que a usted le pasó. Y a partir de ahí se generó esto que estoy mostrando. Un clic se generó en donde este señor que ha odiado a las FARC comenzó a tener una relación. ¿En qué va esto? Eso fue hace mes y medio. Timo puso un grupo de personas para que investiguen el caso. Él quiere saber la verdad, este señor. Se reúnen a tomar café, ya que no hay pandemia, los sábados. Se escriben, ya ha llevado a la mamá, a los hermanos, a los hijos, para que se reúnan con las FARC. Hay un switch distinto y es para decirles, no les podemos devolver la cara, tiene 22 cirugías a la fecha, pero lo que sí estamos devolviendo es esa sanación en este caso concreto. Y cada caso me lleva con las AUC. Con las AUC se encontraron con víctimas abusadas sexualmente. Este es un comandante que estuvo en Montes de María, le dio COVID y en ese proceso de COVID yo estuve muy cerca cuando se enfermó. Lo estuve acompañando inclusive en la UCI, pues virtualmente, obviamente. Tanta es la relación que he generado con esta gente de que él me escribía todos los días y yo le dije, él iba a morir. Yo le dije, Sergio, tú hiciste algo maravilloso con las mujeres de Montes de María. Yo necesito que continuemos porque tengo gente desplazada que necesito que tú les pongas la cara. ¿Y qué pasó? Duró un mes y medio hospitalizado. Cuando salió, él dijo, ahora sé de ustedes, víctimas desplazadas por la ex-AUC, hoy habitantes de Kennedy, me ofrecí hacer presencia ante ustedes, aunque no soy el director responsable de sus desplazamientos. Hoy con el corazón y con el alma en la mano me presento ante ustedes con la necesidad de pedirles perdón a todas las víctimas de la AUC. Me siento responsable por haber sido comandante, aunque no estuve en los sitios de los que ustedes fueron desplazados. Escolta de Salvatore Mancuso y pertenecía al bloque Córdoba en los Montes de María. Y con esto yo les puedo ir diciendo muchas otras cosas, pero me parece que esto ilustra que los encuentros transformadores, el punto de partida es esa sanación, es esa posibilidad de que la gente mire sus creencias de por qué perdonar o no perdonar. Hay gente que dice yo no perdono y no perdono, y cuando comenzamos en ese proceso de indagar por qué no perdona, nos encontramos de que hay creencias de que están amarradas con X o Y persona que odia y que pues ese ha sido como su mentor político, entonces eso influye, o porque ha escuchado en su casa de que son liberales, conservadores o cualquier línea política que dice que no. Entonces, cuando comenzamos a indagar, a meternos en esa parte de creencias y valores, hay un switch. Y algo se detona, algo ellos van viendo, y por eso digo, ese es el primer switch que se genera con estos encuentros transformadores. Es como coger un jarrón que se ha roto en pedazos y cómo comenzamos a volverlo a pegar y cómo comenzamos a tratar de que esa pega y de que ese jarrón, esas fisuras traten de ser lo menos, lo menos quebrado, por decirlo así. No sé si Mauricio, eso... Claro. Berta, dijiste una expresión muy, muy fina, es construir valores y comportamientos para la reconciliación. Y entonces, ¿cómo se logra? Precisamente la verdad, el perdón y la reconciliación en esta metodología de encuentros transformadores
entre víctimas y victimarios? Mira, precisamente es una metodología y, y a veces la primera verdad que tenemos que aprender es quiénes somos y cuáles son nuestras creencias, porque a veces pensamos, a veces no nos conocemos o no nos damos la oportunidad de conocernos. Entonces, esa primera verdad, de dónde vienen nuestras creencias, nuestros valores, nuestros comportamientos, quiénes somos. Esa es la Ujú. primera verdad que tienen que conocerse. Cuando la gente entra en esa fase de entender quién soy realmente, ¿sí? Y de dónde vienen esas iras y esas rabias, y a pesar de que ya pasó un tiempo, eh, entonces eso nos ayuda a movernos hacia el perdón. Por eso lo hemos planteado como una pirámide, la pirámide que mostré hace un momento. Esa pirámide nos permite inmediatamente, la vuelvo y la pongo, porque me parece válido, esta, Ajá, acá, esta pirámide nos permite la ver, conocerme yo es a través de verme mis actitudes, mis valores, cómo me relaciono, cómo me estoy relacionando con mi familia, con mis hijos, etcétera. Es como de que cada uno se hace su propia radiografía. Nosotros ayudamos en ese proceso, pero no solamente eso, sino además nos volvemos atrás con el hecho. Y cuando tomamos el hecho que es como nuestro contexto, es nuestro sitio, punto de arranque, qué nos pasó y quiénes somos, entonces ahora comenzamos a escalar, ¿ok? Vamos, ¿qué queremos que nos digan? Entonces, una cosa es mi verdad de quién soy yo y ahora, ¿qué queremos que nos digan los otros con los que nos vamos a encontrar? ¿Los vamos a poder perdonar? Pero ahora si nos vamos a encontrar con ellos, ¿cómo nos vamos a relacionar? Porque es que yo me puedo relacionar, perdón, yo me puedo relacionar de una manera eh, eh, dura o me puedo relacionar de una manera escuchando y haciendo preguntas o de una manera empática, inclusive siendo víctima, de una manera empática con el victimario. ajá. Y ellos dicen, ¿y yo por qué tengo que ser empático? Y yo les digo, ¿y por qué no? Y entonces se comienzan entre ellos mismos, que eso es lo importante en los grupos, que la gente comienza a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Por qué nosotros no podemos avanzar en relacionarnos de una manera distinta? Y ahí entra todo un proceso. Por eso te digo que eso nos toma unos días, ¿sí? Después de la noche a la mañana, ¿sí? Muy bien. Para ir terminando esta grata conversación, Berta, te propongo que nos ayudes a vislumbrar como unas lecciones aprendidas y unos retos en este camino hacia la reconciliación. Y también de cara a los 4 años que estamos el 24 de noviembre, el próximo martes, en la conmemoración de 4 años de la firma en el Teatro Colón, este punto que se llama de las víctimas, el quinto, eh, ¿tú cómo las ves? ¿Estás optimista? ¿Estás con esperanza? ¿O cómo estás viendo la situación, Ok. Berta? Quisiera, a mí me parece que dijiste las lecciones aprendidas y yo, entre más me meto, yo quiero contarles a ustedes. Yo personalmente llevo 30 años trabajando en procesos transformadores y llevo, eh, van a ser 10 años trabajando con víctimas y llevo 4 años trabajando, 4 años desde el acuerdo de paz, trabajando con víctimas y victimarios. Lo primero es que lecciones aprendidas, el acuerdo de paz no implica eh, la transformación del ser humano. Y eso es parte del balance del acuerdo. Es que para mí, cuando yo me meto en esas 333 páginas del acuerdo, yo no encuentro en ningún lado
algo que diga cómo transformamos al ser humano. Y por eso ok, me parece fundamental que el acuerdo de paz arranca, porque es que tenemos papeles, 333 papeles que están en la Constitución, ¿sí? Y todo lo que hemos oído alrededor. Pero si nosotros no nos transformamos como seres humanos, así tengamos la Constitución y el mamotreto, no vamos a lograr la paz. Por eso tenemos que humanizar este acuerdo. Y la manera de humanizarlo es entre todos y es vernos en los ojos del otro, del victimario, de ese que me hizo tanto daño. Y ese victimario tiene que verse en los ojos de uno. Y yo les puedo decir de que sí hay transformaciones en esos victimarios. Yo ya llevo varios escuchando encuentros y hoy en día yo veo la evolución de cómo hacemos los encuentros, qué dicen, cómo los abordan, cómo se acercan. Reitero algo, nunca he aceptado la violencia y lo que pasó, pero sí creo en la transformación. Ahora, también tengo que decir que es un proceso. Y como es un proceso, es una montaña que yo la mencioné hace un rato, cómo la debemos subir y cómo la debemos bajar. Y hay que prepararnos, ¿sí? Y para subir y bajar la montaña. Y también todos tienen temores, tanto las víctimas como las FARC, como las AUC. ¿Por qué? Porque ellos han entrado en su proceso de reflexión, se han dado cuenta de lo que hicieron y también les da temor decir verdades. ¿Ustedes creen que decir esa verdad de Álvaro Gómez, esa la tuvieron que pensar mucho, ¿sí? Y al país le ha costado porque no estamos preparados. Y han dicho, no, ahora nos dieron la verdad y entonces la discutimos, la criticamos y no, esa verdad no la aceptamos. Pero entonces, eh, si esas son las reglas de juego, y por eso hay una JEP y una Comisión de la Verdad, pues tenemos que entrar dentro del marco en que tenemos que trabajar digamos, ese acuerdo de paz, de transformación del ser humano. Lo otro es, eh, hemos utilizado hasta las herramientas virtuales. Ahora en la pandemia, hemos tenido que usar hasta WhatsApp y ha sido bastante difícil. Hemos aportado dentro de todas las lecciones aprendidas. Hemos logrado crear líneas de tiempo muy finas que se las hemos entregado a la Comisión de la Verdad y ahora estamos creando sanciones para entregarse, construidas por las víctimas y, básicamente, y sanciones para entregárselas a la JEP. Lo otro es que es un proceso que las mismas víctimas y victimarios continúan en su proceso de encuentros transformadores y hemos aprendido que el grueso, el 90% en cada encuentro, hay perdón. Si acaso una persona dice, no, perdono, listo, es válido y es como cuando uno tiene un niño, hay niños que caminan más rápido que otros y hay niños que nunca caminan, igual pasa acá. Con respecto a la otra pregunta que me estabas haciendo, frente a qué se ha logrado en el balance del acuerdo de paz, en el punto 5, yo diría, yo primero acabo de contarles algo y mi balance es, desde este punto de vista, yo tengo mucha esperanza porque yo creo en los procesos transformadores y porque los estoy viviendo y yo soy la que estoy metida adentro. Yo he visto lo que está pasando y cómo se están generando las relaciones entre víctimas y victimarios. Tengo distintas versiones de cómo ve las víctimas el acuerdo de paz. Por ejemplo, todas en general, víctimas de abuso sexual, desplazados, las del Nogal, todos hemos visto, ¿y dónde está la reparación? No nos han reparado. Y hay un poco de plata ya que dicen las FARC que entregaron, semovientes, casas, todo. ¿Dónde está, por favor? La necesitamos. No, ninguno de estos grupos, y hemos pasado por varios, los han reparado. El grupo de militares, que ahora estoy trabajando con un grupo de militares secuestrados, ellos sienten que además no tienen apoyo ni siquiera de los militares, no tienen pensión, no tienen los medicamentos, tienen postestrés severo
y no tienen ayuda de salud de ninguna especie. Y pues como para ir redondeando y por el tema de tiempo, ¿dónde están las curules de las víctimas? ¿Por qué no nos han dado a las víctimas curules? Y el otro dolor que hay por parte de las víctimas, ¿por qué a las FARC les dieron un salario, no importa el monto, 900, un salario menor al mínimo, pero por qué las víctimas no tienen eso? Ellos hicieron todo lo que hicieron y nosotros fuimos las víctimas y no hay. Entonces, vuelvo al tema de la reparación. Y hay reparaciones de reparaciones. Hay las reparaciones monetarias y hay las reparaciones que son simbólicas, que también hemos visto de que tampoco se dan. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, por trabar y porque quieren evitar mostrar de que hayan reparaciones. No sé si esto contesta tu pregunta. Muy bien, completamente de acuerdo. Bueno, Berta, por supuesto, como acabas tú de decir, acá tenemos tela para cortar por mucho rato. Recibe de parte de la Mesa Interinstitucional Voces de Paz unas profundas felicitaciones por esta metodología de los encuentros transformadores entre víctimas y victimarios, pero sobre todo unas felicitaciones por tu grado de compromiso, por tu espíritu solidario y colaborativo con las víctimas y también con los victimarios, porque reconoces en ellos que fueron también entrampados en la maldad y en la inhumanidad, y esta construcción de valores y comportamientos para la reconciliación no hace caso omiso de ellos, los victimarios, los responsables de los crímenes atroces y del dolor que produjeron. De nuevo, muchísimas felicitaciones y muchísimas gracias por este espacio de reflexión y de entrevista. Entonces, tiene la palabra Berta para despedirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Y bueno, eso, yo quedo con una invitación a que ojalá que nos demos la oportunidad de pensar de que esto es un proceso y de que todos tenemos que mover este bote para este cambio, de que todos tenemos temores y eso lo quiero ratificar, y que es importante que nos veamos como humanos en este proceso. Yo creo que ya dieron las FARC un gran paso al firmar y entregar las armas. Ahora nos toca el resto de nosotros desarmar nuestros corazones de ese odio que cargamos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias.